nuestro estudio bíblico acerca de la oración. Hemos estado respondiendo a esta pregunta: ¿puede la oración cambiar las cosas? Y sabemos que sí. Y hoy vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo 4, que tiene que ver con la práctica de la oración. Ya hemos visto el patrón de la oración, que tiene un orden preestablecido, que es el Padre Nuestro. Esa es la oración modelo que nos dejó el Señor Jesús. Y hoy vamos a ver la práctica de la oración. También está dividido en varias partes, entonces este capítulo 4 lo vamos a ver en varios martes de aquí a la eternidad. Pero son interesantes y mejor verlo de a poco que todo junto, porque no es mucho. Así que, y aparte el sueño está fuerte a veces los martes, para no cansarnos tanto. La idea es que entendamos bien. Muy bien, entonces tenemos las prioridades de la oración. Y aquí tenemos algo que se llama un acróstico. ¿Usted sabe lo que es un acróstico? Lo que está ahí. Que cada letra significa una palabra. En este caso el acróstico se llama acás. Y con este acróstico, usted simplemente recordando la palabra acás, usted va a poder hacer el orden de su oración sin ningún problema. Entonces, en el orden, lo primero es la A, que es adoración. ¿Qué debo hacer yo cuando oro? Lo primero que debería hacer: adorar a Dios. Luego lo segundo, ¿qué sería? Confesar. ¿Qué es? Confesar mis pecados personales. Obviamente, si me toca estar acá adelante, no voy a empezar a decir mis pecados y los hermanos, qué feo, que se baje y lo empiezan a apedrear por pecador. La idea es que sea algo general: Señor, hemos pecado como tu pueblo, perdónanos. Pero obviamente nuestra oración personal debe ser algo específico. Lo tercero, la A, agradecimiento. Y lo último es la S, súplica, que ahí vendrían nuestras peticiones. Suplicamos al Señor que Él nos ayude, que Él nos sustente. Y entonces este es el acróstico, acás. ¿Ya? ¿Anotó cada palabra? Adoración, confesión, agradecimiento, súplica. Esto es más sencillo que las 7 partes del Padre Nuestro, porque a veces 7, está comprobado que nosotros tenemos un máximo de 7 cosas que aprender. Hermana, buscan afuera. Tenemos un máximo de 7 cosas. O sea, en una lista de supermercado, usted máximo se podría acordar de 7 cosas. Por eso, si usted va a comprar más de 7 cosas, mejor lleve una lista escrita. Porque suele pasar que usted llega a su casa y ve la balosa así, que le queda una gota, y usted dijo, no. Y yo sabía que tenía. O si no ve, no traje manzana. Es la última que queda, y es chiquitita. ¿No? Y es bueno hacer listas, porque a veces ocupamos nuestro cerebro, nuestra mente en otras cosas que... Bueno, hay personas que se les pasa la mano y andan con una tremenda hoja. Bueno, obviamente la mayoría son hombres, porque generalmente el hombre no compra mucho en el supermercado. Entonces, bueno, yo me estreso cuando voy al supermercado, sobre todo si voy solo. Me empieza a doler la cabeza porque es como mucha responsabilidad. Entonces, con estas 4 cosas es más fácil acordarnos. Y usted se acuerda de la palabra acás, y es adoración, confesión, agradecimiento y súplica. ¿Se da cuenta? Muy bien. Entonces, para la próxima semana, ¿todos de memoria? Ya, muy bien. Vamos a avanzar ahí. La oración es activa. Miren esa imagen. Usted sabe que en Estados Unidos hay una fuerte crisis entre los policías y la gente de color, podríamos decir. Y donde casi que los policías son el enemigo público de toda la gente. Y este joven se hizo viral porque en una estación, ahí en un restaurante, él se paró a orar por los policías y él los bendijo. Y la oración, ¿qué es lo que requiere? Ser activa.
Ese joven pudo haberse ido para su casa, pasar piola, como se dice en buen chileno, pero, claro, desapercibido. Pero ¿qué es lo que hizo él? Se detuvo. Él se detuvo y quiso orar por ellos. Y quizás no lo hizo. Si vemos el que está sacando la imagen o el video, no tiene nada que ver con él, sino que puede haber sido otro policía que le impresionó. Sabemos que, bueno, que en Estados Unidos es bastante común el Evangelio, pero no todos lo practican y no todos buscan al Señor. Como también hay cristianos, hay también ateos, que son muy, muy fuertes, y también otras religiones. Pero vemos que la oración es activa, nos lleva a hacer cosas que quizá ese joven, nunca se me ocurrió hacerlo, pero en ese momento el Señor lo tomó y Él oró por ellos. Cuando oramos, no somos observadores pasivos o neutrales, no somos espectadores indiferentes. En el ejercicio de la oración se gasta energía, nos cansamos. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz o fervorosa del justo puede mucho. Fervor, ¿qué es lo que es el fervor? Cuando Jesús oró en Getsemaní, su sudor era como gruesas gotas de sangre. No dice que Jesús sangró. Si usted lee, dice que el sudor era grueso. Era por la agonía que él estaba sintiendo en ese momento. Entonces, Jesús, ¿cómo estaba orando? ¿Tranquilamente? No, él estaba gimiendo, lo más probable es que estuviera gritando. Y también, ¿dónde hubo fervor? En la lucha de Jacob contra el ángel en Peniel. Puede haber sido Dios mismo, pero obviamente si era un ángel, era un enviado de Dios. Y no creo que haya sido, ya no te voy a dejar hasta que me bendigas. No, yo creo que le estaba así jadeando, estaba así mal, como gastando toda su energía y pidiéndole, por favor, bendíceme. Yo no te voy a dejar. Entonces ahí tenemos una oración ferviente. En nuestro país hay un hermano haitiano que él hace videos entregándole cosas a las personas en la calle, y a los que más le entrega y los bendice son a los carabineros. No sé si usted lo ha visto, el hermano Luider, el hermano, y él trabaja en la CCU y él le regala bebida y cosas a todas las personas. Y es impresionante como él ya ahora se acerca a grupos de carabineros que están en las calles y él les da agua purificada. Y antes que él le hable, dice, hermano Luider, le dicen los carabineros, ya lo conocen, y él los bendice. Entonces hace algo similar a lo que hace este joven, de ir más allá, de bendecir a aquellas personas que Dios ha puesto como autoridad, porque la policía, los carabineros, es una autoridad establecida por Dios, autoridades civiles. No solamente el presidente, los ministros, los legisladores, sino también las policías están puestas por orden de Dios para resguardar la ley, porque dice la Biblia que están para hacer justicia. Por lo tanto, debemos tener el respeto y orar por ellos para que hagan su labor bien, que no se dejen llevar por la ira, porque ahí es donde está el error, cuando se dejan guiar por la rabia, por cosas que ellos hacen que no corresponden, y en realidad todos somos seres humanos. Y en este caso dice que la oración eficaz, que la oración en este caso que debe ser como con fuerza, puede mucho. Si yo estoy sufriendo algo, yo no voy a orar de una forma tan pasiva, yo voy a orar fuertemente para que el Señor haga su voluntad. Cuando estamos sufriendo por una angustia o por alguna situación difícil que se está llevando ahora, por ejemplo, alguna persona tuvo un accidente y está ahí tirada, la oración debe ser eficaz, fervorosa debe ser en el momento, porque el Señor puede liberar a esa persona de la muerte, como también se la puede llevar. Y dice la palabra que puede mucho. El fervor nos hará constantes. La oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. Cuando somos indiferentes, porque no oramos, no nos interesa orar. No me interesa. Pero ¿por qué oramos con fervor, con pasión? Porque nos afecta, ¿no? Cuando un familiar está grave, por ejemplo, en la UCI, ¿qué hace la gente? Ora, por favor, oren fuerte o con fervor, porque nos afecta. Pero cuando nos es indiferente, cuando pasa, no.
Sí, oramos por los que sufren, amén. ¿Y eso realmente no le agrada al Señor? Jesús enseñó la parábola de la viuda persistente que llevó el caso a un juez injusto, lo que acabamos de leer. El punto de contraste en la parábola es, si un juez injusto y humano llegó a escuchar la petición de una mujer ferviente, ¿cuánto más oirá nuestras peticiones el juez justo celestial? Él las oirá. El frenesí o el desorden son intentos artificiosos y falsos de estimular el fervor piadoso. O sea, yo no puedo con cosas artificiosas animar a la gente a que comience a orar fuertemente. Porque el único que puede hacer ese cambio es el Espíritu Santo, es el Señor. Y ahí es donde aparecen tanto estos profetas, estos hombres supuestamente usados por Dios, que hacen tantas cosas así como que, bueno, no lo voy a imitar porque tampoco, pero llegan a dar susto a algunos, pero como que ellos sí tienen el fuego de Dios y nosotros no, estamos muertos. El fervor que Dios desea no manipula las emociones de la gente. Yo he ido a lugares donde si no llora la gente, no se termina el culto. Le dan, hasta que la gente ahí sueltan. Y es terrible. Porque cuando uno no quiere llorar, no llora nomás. Las emociones sí las puso el Señor. Y si usted llora en la presencia del Señor está bien. Pero si no llora también. Pero hay algunos que quieren manipular para decir, sí, yo lo hice llorar, me siento genial. Pero en realidad llorar por llorar no produce ningún cambio en nuestra vida. ¿Y qué mejor que llorar, pero con el fervor del Espíritu Santo nosotros cuando oramos? En el fervor genuino espiritual hay santidad que no puede fabricarse o falsificarse. Es imposible falsificar el fervor genuino. Porque, ¿cómo es genuino? Porque yo cuando estoy orando fervientemente va a surgir algo de mi corazón o de mi vida que nadie lo puede imitar porque sale de mí. Pero ¿qué pasa? Vemos una persona que imita el fervor del otro y son todos iguales. Y eso es lamentable, porque son copias. Entonces la pregunta es, ¿será genuino? No, es algo falsificado o artificioso. Y yo creo que el fervor del Señor Jesús al orar en Getsemaní no era el mismo que al orar por sus discípulos en otro momento o al soplarle aliento de vida cuando les dio el Espíritu Santo. Es distinto y también único. Ya vamos a ver hoy día la primera letra, que es la A, de adoración. Tal como en el patrón del Padre Nuestro, la forma más apropiada de comenzar la oración es con adoración. A veces titubeamos a la hora de comenzar adorando a Dios en la oración y puede ser por dos razones que son bastante fuertes, pero hay que decirlas. Primero, nuestra falta de vocabulario apropiado, nos quedamos cortos a la hora de adorar a Dios. Nos quedamos cortos. Por eso no queremos meternos mucho. Que ese trabajo lo haga nuestro hermano Billy, que él adore, o el hermano Dan, los que estén ahí. Pero todos somos llamados a adorar y debemos enriquecer nuestro vocabulario para la adoración, para esa sección de nuestra oración. Y que no sea cortita. ¿Por qué tan cortita? Porque tenemos en mente otras cosas. Y también lo segundo, algunos carismáticos son aquellos que, los carismáticos son los que se dejan, entre comillas, guiar más por el Espíritu que por la Escritura y más por las emociones. Algunos carismáticos usan el don de lenguas para suplir su falta de vocabulario para adorar. Como diciendo, mis palabras no son suficientes para adorar, por lo tanto mi adoración real es en lenguas. Entonces con eso me salto la parte de mi vocabulario y muchos de ellos lo han reconocido. Pero en realidad, ¿qué es lo que desea Dios? Es que nosotros le adoremos con nuestras palabras, con un buen vocabulario y a la vez con nuestras vidas. Pero en este caso, ¿en qué margen estamos? En la
oración. Entonces, si es una oración, debe ser adoración al Señor con un buen vocabulario. Y en realidad a veces cuesta buscar nuevas palabras, nuevas formas porque de forma innata o natural nos vamos repitiendo lo mismo en la adoración. Pero debemos ir cambiando aquellas cosas que se van repitiendo. Entonces la idea es que no nos quedemos cortos y que no titubeemos a la hora de adorar, sino que le rindamos adoración al Señor. Voy a avanzar. ¿O ya terminó de escribir? Ya. Los salmos fueron escritos en un vocabulario simple, pero potente y con mucha riqueza. ¿Es bueno orar los salmos? Sí, es bueno. La alabanza fue dada bajo inspiración del Espíritu Santo, sin duda, pero por hombres cuya mente estaba sumergida en las cosas de Dios. Ahí tenemos un ejemplo, David. Escribió cerca de 70 salmos de los 150 que tenemos. Y él lo hizo en cada una de las etapas de su vida. Él fue creando estos salmos, los fue confeccionando cuando era un joven, cuidando las ovejas de su padre, cuando estuvo frente a sus enemigos, cuando fue perseguido por el rey Saúl, y cuando fue rey siguió dándole gloria al Señor con los salmos. Si llenamos nuestra mente con su palabra, nuestros inexpertos balbuceos se convertirán en acabados modelos de significativa alabanza. ¿Usted ha escuchado personas que tienen un buen vocabulario? Que da gusto escucharlos. Y si esa persona se ha preparado simplemente para hacer una presentación, una ponencia en una universidad, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Y a quién les estamos hablando? ¿A la gente? No, le estamos hablando al Dios que creó las cosas, todas las cosas. Y de hecho, el hecho de leer la Biblia a usted le va a cambiar el vocabulario. El hecho de estudiar. Cuando los jóvenes pasan de la enseñanza media a la superior, cambia su vocabulario, va cambiando su forma de escribir. En mi época escribíamos lo más corto posible porque acuérdense que existían los mensajes de texto que eran limitados y costaban 50 pesos cada uno. Entonces uno le ponía kotai, que significa ¿cómo estás? Bien cortito. Entonces, a veces aparece ahí en Facebook, aparece como recuerdos de hace tantos años atrás. Y uno ve lo que escribía uno y era horrible. Y ahí uno se da cuenta que el vocabulario y la forma de escribir de nosotros cambia al estudiar. Cambia la forma de referirnos a las demás personas porque ya no es lo mismo estar frente a un profesor universitario que a nuestros amigos o frente a un juez o frente a algún gerente general. No es lo mismo. Por lo tanto, pasa lo mismo con las escrituras. Por eso se impresionaban estos gentiles o incluso los líderes judíos, se impresionaban de Pedro, un hombre que no tiene estudios, un hombre de pesca, que no tiene por qué hablar así, está hablando como un hombre docto. ¿Cómo es posible? Porque de Pablo se puede esperar, ¿no? Porque era un hombre preparadísimo. Pero Pedro hablando bien, porque estaba sumergido en las Escrituras y también porque pasó tiempo con el mejor maestro que era Jesús. Entonces, con los salmos no solo mejoramos nuestra forma de adorar, sino que además aumentaremos nuestra comprensión de aquel a quien estamos alabando. O sea, es importante darnos cuenta a quién nos estamos dirigiendo. ¿Qué dicen los salmos? Que el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios? Diciéndole que Él es nuestro pastor, que Él es el que nos lleva a delicados pastos. También, ¿qué dicen también los otros salmos? Que, por ejemplo, Él es nuestra roca, lo que acabamos de cantar.
Él es nuestra fortaleza. Dios es el juez justo, el que oye a su pueblo, el que rescata al huérfano, el que rescata a la viuda. Eso dice la Biblia del Señor. Por lo tanto, el llenarnos de la palabra del Señor nos va a hacer darnos cuenta hacia quién estamos adorando y nos vamos nosotros mismos a mejorar nuestro vocabulario, nuestra forma de dirigirnos a nuestro Dios. Y debemos recordar que venimos ante Dios, no ante cualquier persona, ante cualquier auditorio. A las personas que practican la oratoria, que es hablar frente al público, se les enseña a que de acuerdo a la persona que está al frente uno debe preparar. Si son niños, uno debe adecuarse el mensaje a los niños. Si son jóvenes, a los jóvenes. Igual que la forma de vestir, yo no puedo venir con terno y corbata, a no ser que sea una iglesia tradicional, pero generalmente si son jóvenes o niños, voy un poco más relajado. Si es una reunión, por ejemplo, de puros pastores y viene todo, yo tengo que también adecuarme y la forma de hablar tiene que ser más formal. Y en este caso, ¿a quién le hablamos? A Dios. ¿Qué vemos en la imagen? Una imagen bíblica que está en Apocalipsis, que dice que los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono. ¿Y qué es lo que le presentaban? Sus coronas. Y el mismo que ellos le entregaban sus coronas al mismo Dios es a quien nosotros oramos. Por lo tanto, no podemos llegar y venir y decirle, Señor, ayuda aquí. Debemos tener una reverencia. Al orar, nos presentamos delante del Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién podría hablar como si charlara con un amigo en un partido de fútbol? ¿Podríamos hablar así de tú a tú? Podemos venir confiadamente, dice la Biblia, pero nunca con arrogancia. Nunca, bueno, ahí lo repetí, nunca con liviandad, como si tratáramos con un igual. Jamás. Porque Dios está en los cielos. Nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar la grandeza del Señor, donde los seres que son creados por el mismo Señor para que estén en la presencia de Él, ni siquiera pueden verlo, porque ellos se cubren sus ojos, su rostro, porque es tanta la santidad que un ser santo como un serafín, que está hecho, creado para eso, para adorar, no puede ver la santidad de Dios. ¿Y qué nos hace pensar que nosotros podemos llegar así como si nada? El Dios soberano no puede ser manipulado. ¿Se dan cuenta que hay gente que dice, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir? Debemos tener cuidado con esas promesas y con esas cosas, porque nosotros no podemos manipular al Señor. Hace poco una persona que tenía su hija grave en el hospital, yo le dije, voy a orar. Y yo le dije, y también sería bueno que tú también oraras. Y esta persona me dijo, voy a orar también, porque yo siento que puedo orar. Esa persona antiguamente sirvió al Señor, ahora no. Y el Señor sanó a su hija, la sacó de ese hospital. Y él me dijo, yo le dije a Dios que si Él sanaba a mi hija, yo lo iba a servir. El problema está que ahora no lo sirve. Él dice, todavía no. Entonces, en su mente se creó una falsa expectativa de manipular a Dios, como que logré decirle a Dios algo y después no lo voy a cumplir. ¿Será que eso es posible? Dios siempre lo supo. El tema es nuestra arrogancia, de saber, me salí con la mía. Obtuve algo de Dios. Y así mucha gente llega a la iglesia. Se acercan solamente para obtener algo y luego retirarse. Pero Dios, dice la Biblia, que no puede ser burlado.
Y ellos nunca van a poder decir, Señor, tú nunca me ayudaste. Sí, y solamente por su gracia. Porque si el Señor responde es porque Él quiso. Uno a veces dice, Señor, ¿por qué le respondiste a Él? Y a nosotros no, que te servimos, porque está dentro de su voluntad. Entonces el Dios soberano no puede ser manipulado, porque Él conoce el corazón de todos los que oran a Él. El Señor conoce todas las cosas. La verdadera oración presupone una actitud de humilde sumisión y adoración al Dios Todopoderoso. Entonces, al orar, cuando adoramos a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Es decirle, tú estás sentado en el trono y nosotros no. Nosotros estamos pisando esta tierra y en cualquier momento el Señor nos dice, se acabó y se acabó nomás. Y no podemos decir, es que yo soy cristiano, es que yo soy líder en la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Aquí nadie está libre de que el Señor se lo lleve en cualquier momento. ¿Cierto? De los pastores para abajo, porque ¿cómo lo sabemos? Porque hay iglesias, que nosotros conocemos, donde el pastor se fue nomás, y de repente. Y obviamente surgen problemas porque a veces la pastora quiere quedar en el liderazgo y se dan peleas con los otros líderes que querían surgir, como también hay otras pastoras que no quieren seguir y abandonan y después la iglesia no sabe qué hacer. Y hay problemas y la pregunta es, ¿Dios no sabía eso? ¿Que al retirar a sus siervos iba a haber esos problemas? Obviamente tiene todo bajo su control y la obra es de Dios. Pero nosotros no podemos manipular al Señor y tampoco llegar, el Señor a mí no me puede hacer nada porque si me saca a mí, no hay quien abra la puerta, por ejemplo, en la iglesia, porque yo tengo las llaves, me las voy a llevar. No, nadie es indispensable, todos podemos, el Señor nos puede sacar, no tiene problema en levantar a otro hombre y nos damos cuenta que todo está en las manos del Señor y no debemos venir al Señor con arrogancia exigiéndole. A veces oramos diciendo, Señor, haz esto, otro. Y sabemos que hay una enseñanza que es errónea, y que por lo menos esta iglesia la ha determinado que es errónea, que es de exigirle a Dios que haga tal cosa. Porque Dios es soberano. Lo que podemos es pedirle con todo fervor. Y como decía la última parte de esta palabra, este acróstico es acás. La última palabra que dice, súplica. Y dice la Biblia, acercaos al Señor con toda oración y súplica. ¿Qué quiere decir? Por favor te lo pido. Pero finalmente es la voluntad de Él, no la mía. Pero cuando yo digo, así se hará porque yo lo creo, amén. Lo decreto, claro, o alguna otra cosa. Como un pastor que quería ponerle a su iglesia Corte Suprema del Cielo, a su iglesia, porque ellos lo que decretaban se cumplía. Y yo creo que el pastor andaba con un martillo también ahí. Caso cerrado. Le faltaba decir eso nomás al pastor. Gracias al Señor se lo rechazaron porque no puede ocupar un nombre de un organismo del Estado que es la Corte Suprema. Así que inmediatamente se lo rechazaron, se enojó conmigo, fue a la notaría a reclamar, allá también lo echaron. Entonces, y después iba a haber otro pastor que iba a poner Corte de Apelaciones del Cielo para que los que no les gustaban esa sentencia se iban a ir a la otra iglesia a apelar. Entonces, ellos de qué se afirma, ese pastor me decía que él se afirmó que le dio autoridad a la iglesia para atar en el cielo y en la tierra, y obviamente todo eso es una tergiversación, porque quien tiene el dominio de todo es el Señor. Bueno, decretara lo que lo decretara, al final daba lo mismo. Pero finalmente, ¿a qué se refiere? Es con nuestra sumisión. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Nos debemos acercar con una actitud, como dice ahí, humilde. Y a veces impresiona, no debería ser, pero impresiona cuando una oración nos conmueve cuando la persona se acerca tan humilde al Señor. Cuando lo trata incluso de usted, si es su voluntad. Y está bien, porque dice la Biblia que el Señor está en los cielos, nosotros en la tierra, pero también dice que Jesús nos dice que somos sus amigos. Entonces debemos mantener un equilibrio.
Porque dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, pero también determinando que es Dios, no es cualquier persona. Y hermano, yo como estudiante, ex estudiante de Derecho, cuando nos enfrentamos a ciertos profesores que nos hacían tragar seco, eran simples seres humanos. Y hoy en día, en mi profesión, yo me enfrento a distintos tipos de jueces que en realidad no me provocan eso, ese temor, sino que yo hablo normal. Pero los que sí me provocarían eso son los de la Corte Suprema, eso sí. Porque uno tiene tantos minutos y ahí lo cortan y a uno lo echan para afuera y una solemnidad tremenda, pero finalmente siguen siendo seres humanos. Y si viéramos cara a cara a Dios, yo creo que no podríamos ni decir ni pío, nada. Y es solamente su gracia el que podemos orar. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia, lo que hemos estado estudiando con el pastor? Lo que le sucedía a Juan cuando él veía esto, caía como muerto. Por lo tanto, el hecho de acercarnos al Señor es solamente su gracia y debemos hacerlo en adoración. Les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar y darle gracias al Señor.